Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chicos, bienvenidos a la clase número 15 de puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo están chicos? ¿Desde dónde nos están viendo? Hola Lizzy L, Nene Spawn, Javichu, Carmen Small, Byron B13. Hola Pauli. Hola, ¿de dónde nos están viendo chicos? Desde Santiago, la Florida, desde Macul. Perfecto. Hola Carlos Vinicius. ¿Desde dónde nos estás viendo, Carlos? Voy a bajar un poco. Ahí sí. ¿Desde dónde nos están viendo? Desde Santiago. ¿Hay alguien de regiones que nos esté viendo en la clase de hoy? Desde Ñuñoa, Peñalolén. Solo Santiago parece hoy día. ¿Dónde están las regiones que se tienen que hacer presentes? Hola, desde Rancagua. Desde Huechu. Huechuraba, supongo. Curicó, Fanny del Pilar nos ve desde Curicó, Gise16 desde Temuco, L12 desde Rancagua, Claudio 359 desde Peñaflor. Tupa 123 nos ve desde Peñalolén, Francisco Trozo nos ve desde Quilpué, desde Temuco presente, Valdivia, Chillán, Mulchen, Esteban Nedo. Perfecto, desde Talca nos ve Katy Correa. Muy buen, pues siéntanse bienvenidos a esta clase ya número 15, cómo avanza el tiempo, cómo ya se nos va acercando la gran fecha de la prueba. Ya no queda nada de nada. ¿Cuánto queda ya? Estamos a finales de la última clase de agosto, pasamos a agosto. Y ya la próxima semana empezamos con el intensivo, gracias al apoyo de la Universidad Mayor. La próxima semana, como saben, el 2 de septiembre, el lunes, comenzamos con el intensivo. ¿Qué significa eso? Que el número de clases de matemática y lenguaje se duplica. Van a haber 2 clases de matemática y 2 de lenguaje a la semana, más química, física, biología e historia. O sea, vamos a estar toda la semana con clases. Si ustedes no la aprovechan, se están perdiendo una gran oportunidad. ¿En qué se va a enfocar el intensivo? Muy buena pregunta. El intensivo en el caso de matemáticas se va a enfocar en el desarrollo de ejercicios tipo PSU. Pero vamos a terminar algunos tópicos que quedaron pendientes a nivel de contenido. Hoy día no estamos en el intensivo, así que vamos a desarrollar algunos conceptos de geometría. Pero en el intensivo, la mayoría del tiempo vamos a estar haciendo ejercicios. Obviamente, se van a subir a YouTube, BL4. Y nos está preguntando si se va a subir a YouTube. Sí, como todas las clases. Así que si no pueden, no importa tanto porque van a poder ver la repetición. Pero como ustedes saben, los que ya llevan harto tiempo participando, que el corazón de la clase está en el chat. Está en ustedes. ¿Qué días serían las clases? Vamos viendo. El día lunes serían las clases de lenguaje y después vendría una clase de química. O sea, primero la clase de química a las 4:30 y después a las 6:30 la clase de lenguaje. Los días martes tenemos primero la clase de biología con Manuel Mayol y después de eso la clase de matemática conmigo. El miércoles tenemos clases de solo lenguaje. El jueves tenemos clases solo de matemáticas.
Y el día viernes tenemos clases de historia y tenemos clases también de física. Primero partimos con física a las 4:30 con Juan José, que es de la Universidad de Chile, y después de eso viene Natalia Estete, que es de la Universidad Alberto Hurtado. Así que 2 veces lenguaje, 2 veces matemática. Matemática son martes y jueves y lenguaje son los días lunes y miércoles. Así que les voy a repetir de nuevo. El día lunes, la parte de electivo va a estar química a las 4:30. El día martes va a estar biología a las 4:30. El día viernes va a estar desde las 4:30 Juan José y luego a las 6:30 va a estar Natalia. ¿A partir de cuándo es? A partir de la próxima semana. Quizás le avisamos que vamos a hacer algunas pruebas, quizás hacemos una clase de prueba. El intensivo comienza de 0, no podemos comenzar de 0, pero sí les va a servir mucho a todos ustedes que quieren repasar, que van a dar la prueba y que tienen algún contenido olvidado, claro que sí les va a servir. Pero como solamente tenemos 13 clases para desarrollar todo el contenido, muy poco, imagínense, 13 clases solamente, 13 para biología, para química, para física y para historia. Como es mucho, lo que vamos a hacer es enfocar las clases electivas en la parte común. Las 10 primeras clases de electivo de ciencias va a ser de plan común y las últimas 3 va a ser de electivo. Hola Rodrigo, que está Emily. La semana del 18 sí va a haber clases, pero hay unos días que no va a haber clases. Pero sí o sí vamos a tener 13 clases. Obviamente que los días feriados no hay clases. Así que eso. Para las clases les recomiendo que estudien antes. Nosotros vamos a entregar la planificación de las clases y en la misma planificación va a estar como linkeado las guías para cada clase. Entonces van a tener que estudiar antes. Eso es lo recomendable. Estudien antes, lean los apuntes antes de entrar a la clase. ¿Y por qué no empezaron antes? Dice Stephanie. Bueno, es un trabajo grande, no es menor y es lo que más podemos dar. Eso pues chicos, así que bienvenidos desde la próxima clase, ya lo prometido es deuda. Empezamos con ciencias e historia, gracias al apoyo de la U Mayor. Saludos a todos los que se están integrando recién a las clases online. Ya somos 72, les explico que todavía no habíamos comenzado, solo les estaba dando la información sobre las clases nuevas que vamos a tener de física, química, biología e historia. Dicho esto, vamos a seguir con la clase. Va, para el otro lado. Que vamos a seguir con geometría, congruencia. Así que atentos todos, espero que hayan descargado la guía de congruencia, que está en la página de puntaje nacional. ¿La tienen? ¿Tienen la guía de congruencia? ¿Sí? Descárguenla si no la tienen. Los que no saben de dónde descargarla, les voy a decir. Es importante que vayamos viéndola porque vamos a estar trabajando en paralelo con la guía. Así que eso, vamos a ver congruencias, pero antes de comenzar con congruencia, vamos a partir con triángulos. Un tema un poco más básico, pero no deja de ser complejo. Dentro de la PSU de años anteriores, preguntas de triángulos han entrado, bueno, alrededor, eran como 4 o 5, son hartas. Y en verdad el triángulo es el elemento, la figura geométrica, una de las más simples, la figura geométrica más simple, cerrada, y que por lo mismo nos permite estudiar la geometría desde la base sin complicarnos. Entonces, para los que no saben, les voy a mostrar ahora en la pizarrita. Ahí estamos en la página de puntaje nacional.
Y ustedes van aquí a material y guías. La de abajo es para generar ensayo, los que no sabían. Aquí está material y guías. Y luego acá vamos a matemática y bajamos hasta geometría. Están todas las guías. Y en geometría ahí está la de semejanza y congruencia. Semejanza y congruencia. Y ahí las descargan. Yo les voy a dar la dirección para que descarguen la de congruencias. También descarguen la de triángulos. Ya, ahí está, se la envía al chat. Esa es la de congruencia. Y también descarguen la de triángulos. Tienen que estar logueados, obviamente, para descargarlo. No son fórmulas. Y ahí están las dos. Entonces, vamos a partir con triángulos en la clase de hoy. ¿Qué saben ustedes de los triángulos? ¿Me podrían decir a través del chat qué características conocen de los triángulos? El teorema de Euclides dice que Bania es pura fórmula. Y el teorema de Euclides, claro, uno de los teoremas de Euclides es sobre el triángulo. Ya, tienen 3 lados los triángulos, súper bien. ¿Qué más? Hay una de congruencia y una de semejanza, por si acaso, de las guías. Sus ángulos internos suman 180 grados, perfecto. ¿Y sus ángulos exteriores cuánto suman? Dicen que Pitágoras, 360. Perfecto, los ángulos exteriores de un triángulo suman 360 grados. Muy bien. ¿Alguna característica que sepan de los triángulos y que nos podría servir para la prueba? La suma de sus catetos siempre es mayor que su hipotenusa. Eso en un triángulo rectángulo. La suma de los catetos siempre es mayor que la hipotenusa. ¿Ya? Existen distintos tipos de triángulo, parece, nos dice Clausa, no sé cuánto. Rectángulo, obtusángulo y acutángulo. Bani Minchenger dice que existen también triángulos isósceles, equiláteros y escaleno. Debe ser escaleno con N. Se clasifican ya lo mismo. Hay triángulos isósceles. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna característica especial de los triángulos que ustedes digan, oye, esto me sirvió mucho? Por ejemplo, el área. ¿Qué pasa con el área? ¿Qué pasa con el perímetro? ¿Qué pasa? ¿Alguna relación con los ángulos que sepan? Ya, es la clasificación. En verdad, eso sí sirve en la PSU porque hay información que nos van a dar. Ahí hay un triángulo cualquiera. Tiene 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices. ¿Ya? La característica es que la suma de los ángulos interiores es 180, como ustedes bien dijeron. Y sus ángulos exteriores suman 360. Pero quizá hay algunas características que no conocen de los triángulos y que es importante. Por ejemplo, ustedes sabían que ese ángulo beta, ese beta prima que está allá afuera, tiene una relación con los ángulos que están adentro. Ese beta prima, ¿qué relación tiene con estos ángulos de acá adentro? ¿La conocen? Muy bien. G Barrientos dice que es igual a la suma de alfa más gamma. O sea que beta prima es igual a ese ángulo más ese ángulo interior. Los ángulos exteriores son iguales a la suma de los ángulos interiores, pero no adyacentes. Muy bien. Belu Torres y todos los que dijeron, María Pía 33, exactamente. Este ángulo beta prima, el que está aquí afuera, es igual a la suma de estos dos ángulos interiores que no son adyacentes, o sea, que no están al lado del ángulo beta prima. Beta prima es igual a alfa más gamma. Muy bien.
Asimismo, alfa, ¿a qué va a ser igual? Ustedes saben mucho. Alfa prima, este de acá, ¿a qué va a ser igual? A beta más gamma. A beta más gamma, muy bien. Y obviamente, gamma prima va a ser igual a alfa más beta. Gamma prima va a ser igual a alfa más beta. Súper bien. Todos en el chat están respondiendo correctamente. Y esta es una característica que nadie nombró delante. Así que supongo que es porque no se acordaban, pero la sabían. Y es muy útil. Sigamos. Esto es parte de la guía, ustedes lo pueden estudiar. Ya hablamos de los vértices, de los lados de un triángulo. Tiene ángulos internos, ángulos externos. De hecho, esta propiedad de que la suma de los ángulos interiores suma 180 es una propiedad que enunció Euclides, que dijo que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, cualquiera, era igual a 2 rectos, a 180. Y aquí están las características que ustedes dijeron. Un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Eso es lo que estábamos viendo recién. Así que muy bien. Y ahí están las 3 características que ustedes nombraron. Pero hay otra característica importante. Si se dan cuenta, en cualquier triángulo, el ángulo menor se opone al lado menor y el ángulo mayor se opone al lado mayor. ¿Se han dado cuenta de eso? Fíjense, siempre que uno dibuja un ángulo, el lado mayor se opone al ángulo mayor y el lado menor se opone al ángulo menor. Eso es importante, de hecho aparece una pregunta en la PSU del año pasado que tiene relación con eso. Exactamente. De hecho, Euclides dijo, en todo triángulo, 2 lados tomados a la vez, en cualquier forma, son mayores que el lado restante. Ya, dicen que no entienden. Vamos entonces a la pizarra para ver si se entiende. ¿Les parece? Permítanme abrir una pizarrita para explicarles lo que estamos haciendo. Vamos entonces a la pizarra. Ya, mejor. Voy a tomar un triángulo, me gusta el color morado. Entonces voy a hacer un triángulo cualquiera. Ese punto ahí, ese ahí y ese ahí. Se parecen mucho. Voy a exagerarlo un poco más. Ese ahí. Ahí sí. Ahí hay un triángulo. ¿Qué es lo que dice Euclides en relación a esta figura geométrica tan simple? Bueno, que tiene 3 ángulos. Voy a llamar a ese alfa, a este beta y a este lo vamos a llamar gamma. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice Euclides? Bueno, que la suma de los ángulos, alfa más beta más gamma, es igual a 180 grados, a 2 rectos. Pero aparte nos dice que el ángulo mayor, ¿a qué lado se opone? Fíjense que este triángulo tiene 3 lados. AB, BC y CA. El ángulo gamma se opone al lado menor, o sea, al lado mayor. Gamma es el ángulo mayor acá y se opone al lado mayor. Y el ángulo alfa, que es un poco mayor, se opone al otro lado que está como en el medio. Y el ángulo beta se opone al lado menor, porque es el ángulo más pequeñito. Entonces, si se cumple que que gamma es mayor que alfa y es mayor que beta. Esa es la relación entre los ángulos. Entonces se va a cumplir que los lados a los cuales se oponen esos ángulos también van a mantener esa desigualdad.
Es decir, el lado mayor, que AB va a ser mayor a el lado que supone alfa, que es BC, y ese a la vez va a ser, o lo estoy escribiendo al revés, no, está bien, va a ser mayor al otro ángulo, al otro lado, el más pequeñito, AC. Eso es lo que está diciendo Euclides. ¿Se entiende? Saludo a todos desde la ciudad satélite. Sí, sí se entiende. Carlos Vinicius no entiende todavía. No estamos hablando ni de teorema del seno ni del coseno. Nada, solamente que algo que se observó. Euclides hizo una matemática desde la observación en geometría y dijo que el ángulo mayor se opone al lado mayor y que el ángulo menor se opone al lado menor. Ya. Eso simplemente es lo que dijo Euclides. Leámoslo nuevamente a ver si lo entendemos. Ahora, hay otras características que tienen que ver con el triángulo y que no hemos considerado. Que dice lo siguiente. En todo triángulo, dos lados tomados a la vez en cualquier forma son mayores que el lado restante. Leámoslo nuevamente. Voy a ponerlo un poco más abajo. Ahí está. En todo triángulo, dos lados tomados a la vez, en cualquier forma, son mayores que el lado restante. Lo escribe como trabalengua. Pero esto en verdad es una característica muy importante. Y se dio cuenta Euclides. Dicho de otra manera, miren. Si yo les pregunto, tomen cualquier tres lados. Tomen cualquier tres lados. Exacto, voy a decir lo que dice Belu Torres. Cualquier tres números. Y traten de armar un triángulo. Una persona pensaría de que se puede formar un triángulo con cualquier trío de lados. Pero eso es falso. Porque, por ejemplo, voy a tomar lo que dice ahí Belu Torres. Vamos a hacer ese ejemplo. Dice 3, 4 y 7. Ya, mira, voy a tomar esto que mide más o menos 3. Ya, esa es nuestra unidad de medida. Fíjense, vamos a hacer el experimento. 3, o sea, eso mide, perdón, esto mide 1, entonces vamos a tomar 3 de esos. Vamos a hacer el experimento a ver si nos resulta. Vamos a ver. Ahí estoy apareciendo. Ya, entonces, ustedes lo pueden hacer también en sus casas. Lo pueden hacer en sus casas. Si tienen un cuaderno. Entonces, esta cuestión mide 3 lados. Tum y tum. Tenemos un lado que mide 3. Hop. Esa cuestión mide 3. Voy a tomar otro que mide 4. Que sería este mismo. Pero le agregamos otro pedacito. Este 4. Y después voy a tomar otro que mide 7. Es que permítanme que lo haga así porque hay personas que no me creen. Entonces tengo ese lado que mide 4 y ahora voy a tomar uno que mide 7. 3 más 3 son 6. Y más 1, 7. Esta parte es lenta, pero importante. Ya, ahí está. Este lado, uno mide 3. Tiene 3 unidades. Vamos a ponerla abajo. 3 unidades. Este tiene 4 unidades y este tiene 7 unidades.
Entonces lo que voy a hacer es tratar de armar un triángulo con dichos lados. Voy a tomar primero, lo más simple es tomar este. Por ejemplo, tomar este otro acá. Juntarlo por ahí. Y lo voy a girar. Putum. Esto es matemática. Y el de 3 lo voy a tomar. Y también lo voy a girar. Ya. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Cerrar esto de tal manera que se nos forme un triángulo. ¿Me siguen la idea o no? Miren, yo voy a tratar de hacerlo. Y no se va a poder. De hecho, miren, voy a tomar este de acá, que este mide 7. Y voy a tratar de moverlo. Como por acá. No, me falta un poquito más. Entonces lo trato de girar un poquito más para allá, para que se pueda cerrar. No se puede. No se puede. Dicen que se les quedó pegado. No, no se ha quedado pegado nada. F5 nomás. Si se dan cuenta, ese triángulo no se puede crear porque me falta más. Me falta un pedacito. Si giro el de base 7, por ejemplo hasta ahí, me voy a pasar, pues mira, me voy a pasar. De hecho, la gracia es que no voy a poder hacer nada porque no puedo hacer. Porque voy a necesitar, por lo menos, a ver, voy a ponerlo acá, a ver si se entiende. Yo al mover este que mide 7, lo que estoy haciendo es formar como una circunferencia de radio 7. ¿Sí? Con esta estoy tratando de armar desde acá una circunferencia de radio 3. Algo por ahí. Y el único punto en donde se va a juntar esto con esto, el 7 con el 3, es cuando esto se forme así. Cuando esta que está aquí en 3, pasa a estar acá. Y ahí recién van a coincidir. Ahí recién van a coincidir, pero eso ya no es un triángulo. ¿Se entiende o no? Yo sé que es medio complicado, pero fíjense, yo voy a tratar de... Con esto voy a hacer un compás. Esto siempre mide 3. Y este siempre mide 7. Y en el único punto donde se van a juntar es ahí. Entonces eso ya no es un triángulo. Y obviamente se van a juntar ahí porque 4 más 3 es 7. Entonces lo que nos dijo Euclides es que si yo tomo un triángulo cualquiera, hay una relación entre los lados que es importante. Y de hecho dijo que siempre iba a ocurrir. Si tomo estos lados, esto le digo A, por ejemplo, si tomo, está ahí, está ahí, está ahí y está ahí, ahí sí. Entonces si digo que este lado es A, este lado es B y este lado es C, ¿qué es lo que dice Euclides que siempre se va a ocurrir? Que si yo tomo dos lados cualquiera de un triángulo, la suma de esos dos lados tiene que ser mayor al lado opuesto, al lado que falta, para que sea un triángulo. Perdón, menor. O sea, yo tomo estos dos lados, A más B tiene que ser mayor siempre que C. Eso es lo que se tiene que cumplir.
A más B tiene que ser mayor que el que queda. B más C tiene que ser mayor que A. Y nos queda C más A tiene que ser mayor que B. Esto es lo que siempre se tiene que cumplir para que un triángulo se pueda construir. Entonces, si les dicen con los lados 3, 4 y 7, como dijo su compañera, ¿se puede construir un triángulo? Y en vez de estar en la prueba dibujándolo, si A es igual a 3, B es igual a 4 y C es igual a 7, entonces tienen que darse cuenta que si yo sumo dos lados del triángulo, siempre tienen que ser mayor al lado que queda. Si se dan cuenta, acá no se puede, porque A más B es 7, y entonces no se cumple. A más B es igual a 7, y por lo tanto es igual a C. Y por lo tanto ya no se puede construir un triángulo. A más B es igual a C, y ya no se podría construir un triángulo. ¿Se entiende, compañeros? Mini Coten, Anarquio. ¿Sí? ¿Se entiende? Camille, Mari, Kika, Franci. Sí, se entiende. Anarcoy también dice que sí. Tupa Tupa 1, 2, 3 también. Melanie 7 también. Perfecto. Nati Salazar Caro dice que ti. ¿Cuánto ha puesto que Nati Salazar Caro es de San Pedro de la Paz? Ya, pues entonces se entiende. Vamos a seguir adelante con estos triángulos. Perfecto. Acá está nuestro material de estudio. Y aquí está. En todo triángulo, dos lados suman a la vez, en cualquier forma, más que el otro lado restante. O sea, alfa tiene que ser menor a tiene que ser menor a B más C, B tiene que ser menor a A más C y C menor a más B. Y eso de acá abajo habla sobre la diferencia, está escrito como como valor absoluto, pero eso no nos interesa a nosotros. Hay clasificación de triángulo, como ya me habían dicho, son las 7 ya. Se nos pasa muy rápido todo esto. Hay distintos tipos de triángulo. El triángulo equilátero, yo creo que todos lo deben conocer, y el que no lo conoce, por favor, está muy tarde. El triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos también congruentes. Eso quiere decir que todos miden 60 grados, todos los ángulos interiores. El isósceles es similar al anterior, pero solo tiene dos lados iguales y la base obviamente no. Y los ángulos que están en la base son congruentes. S y S miden lo mismo. Fácil. El escaleno, por su parte, tiene todos los ángulos en diferente medida. Todos los ángulos son diferentes. Esa es la clasificación por ángulos. Existe otro, perdón, esa es la clasificación por lado. Por ángulo existe el acutángulo, que tiene un lado agudo, rectángulo, que tiene un ángulo recto, y obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Muy simple, todo fácil. Entonces tratemos de resolver este ejercicio. Vamos, dice, en la figura el triángulo ABC es equilátero y el triángulo BCD es isósceles. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? El triángulo ABC es equilátero y el BCD es isósceles. Vamos a resolverlo inmediatamente. Ahí está. Nos decían que ABC es equilátero y BCD es isósceles. BCD es isósceles. ¿Cuánto mide alfa?
¿Cuánto mide alfa? 75 grados dicen rápidamente. Importante anotar lo que nos dicen. Triángulo ABC es equilátero y el triángulo BCD es isósceles. Entonces, ABC tiene todos los lados iguales y miden 60 grados. Y el BCD es isósceles. Pero es isósceles y aparte es recto en D. Por lo tanto, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo BCD? 45 grados, porque este lado y este lado son congruentes. Como es isósceles, tienen que medir 45 grados. 45 grados. Y por lo tanto, 60 más 45 más alfa tienen que ser igual a 180 grados, el ángulo extendido. Por lo tanto, si ustedes desarrollan, nos queda que alfa es igual a 75 grados. Muy simple. Esto es 105 grados y el alfa es... Entonces, el ángulo alfa es de 75 grados. Súper bien. Atento ahí los que se equivocaron. Entonces vamos avanzando rápidamente. Bueno, los triángulos tienen características bien complejas, aunque no lo parezca. Aquí se dan cuenta, la guía tiene mucho ejercicio. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre los elementos secundarios de un triángulo. ¿Cuáles son los elementos secundarios de un triángulo? Son todas las rectas que se pueden trazar y que tienen características muy particulares. Son rectas auxiliares. Por ejemplo, la altura. ¿Qué es la altura? ¿Alguno en el chat que me quiera decir qué es la altura? ¿Qué es la altura? Nadie me responde. Lo que dice en la pantalla, trazado desde un vértice al punto medio del lado opuesto, eso no es una altura. Ya, claro, es una recta que parte desde el vértice de la figura y que forma un ángulo recto con el lado opuesto o su prolongación. Entonces partimos desde el vértice y trazamos una línea recta tal que se forma un ángulo recto con el lado opuesto a ese lado, a ese vértice. Se forma el ángulo recto. Entonces a esto de acá, a esta recta, se le llama altura. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo entonces? ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? 3. Muy bien. Hay gente que piensa que un triángulo tiene una sola altura, porque como les enseñan que el área de un triángulo es base por altura dividido 2, piensan que la altura es única, pero no es única. De hecho, al lado opuesto se le llama base. O sea, para cada altura hay una base. Y para cada una de esas alturas se cumple que la base por la altura dividido 2 es igual al área. Vamos viendo, entonces la altura es una recta que va desde el vértice al lado opuesto o su prolongación y que forma un ángulo recto. Siempre las alturas coinciden en un punto y ese punto se llama ortocentro. El punto de intersección entre las rectas, entre las alturas, se llama ortocentro. Es muy importante eso porque
se pregunta en la PSU, o sea, se asume que eso es algo dado. ¿Ok? Perfecto. Sigamos entonces adelante. Hay otro trazo que se llama bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? De ahí vamos por paso y vemos la transversal de gravedad y todo eso que están preguntando. La bisectriz dice que parte al ángulo por la mitad. ¿Ya? ¿Podrían ser un poco más específicos a lo que se refieren con partir el ángulo en la mitad? Divide el ángulo en dos. Esa es como una frase un poco más amigable. ¿Cierto? Toma un ángulo. Es una recta también la bisectriz. No es cualquier cosa. Es una recta que parte desde el vértice. Y lo que hace es, esa recta es tal que divide al ángulo de ese vértice en dos ángulos congruentes, en dos partes iguales. Pero no llega necesariamente en 90 grados al lado opuesto. ¿Ya? Solamente la bisectriz lo que hace es una recta que pasa por el vértice y que divide el ángulo interior en dos ángulos congruentes. O sea, dos ángulos de la misma medida. Todo triángulo posee tres bisectrices. O sea, de cada vértice yo puedo sacar una bisectriz. No necesariamente cuando llega al vértice opuesto, perdón, cuando llega al lado opuesto del vértice se forma un ángulo de 90 grados. Eso no necesariamente va a ocurrir. Solamente ocurre en algunos triángulos. En el equilátero y en un triángulo isósceles ocurren cosas raras, cosas bonitas. ¿Cuál es la gracia de este triángulo, de esta bisectriz? La gracia de la bisectriz es que también coinciden en un punto. Acá está el punto de la bisectriz, que se llama incentro. ¿Y cuál es la gracia del incentro? Es muy bonito, porque el incentro es el centro de una circunferencia que está inscrita en el triángulo. O sea, yo puedo dibujar adentro del triángulo una circunferencia que va a tocar una vez, por eso se llama inscrita, o sea, que es tangente a todos los lados del triángulo y que su centro está en I. Ortocentro es el centro, es el punto de intersección de las alturas. Incentro es el punto de intersección de las bisectrices. Y esto es bonito porque se forma una recta, perdón, podemos formar una circunferencia adentro del triángulo. Incentro, una circunferencia inscrita. Ahí MTES 1, 2, 3, 4 dice una regla mnemotécnica para aprendérsela. Dice incentro es el centro de la circunferencia inscrita. Un buen truco. Vamos a hacer un ejercicio con bisectriz y todo esto. Tranquilos. Existe otro punto importante que es la transversal de gravedad. ¿Qué es la transversal de gravedad? La transversal de gravedad corresponde a una recta que también nace en cada vértice, pero que llega al punto medio del lado opuesto. La transversal de gravedad entonces parte desde el vértice y llega hasta el punto medio del lado opuesto. Las transversales de gravedad también coinciden en un punto. Y ese punto es tal que ocurre en algunas proporciones particulares. Fíjense, este punto se llama centro de gravedad. De hecho, tiene un nombre particular como centro de gravedad
Porque si yo hiciera, por ejemplo, un triángulo con cartulina, lo pueden hacer en su casa y probarlo. Hagan un triángulo cualquiera, el más raro, con cartulina o con papel cartón. Y después trazan las transversales de gravedad y van a llegar al baricentro o al centro de gravedad. Después le ponen un lápiz sobre el baricentro, la transversal de gravedad, y ponen el triángulo encima, pero que calce justo el lápiz encima del baricentro. Y van a observar, si es que tienen buen pulso, de que el triángulo se queda en equilibrio. Es un buen experimento. Y sin viento, claro. Entonces, recopilando, ortocentro es el de las alturas, incentro es el de las bisectrices, porque se forma una circunferencia inscrita. Forman el centro de la circunferencia inscrita. Y por último, las transversales de gravedad son las rectas que van desde el vértice hasta el lado opuesto, hasta el punto medio del lado opuesto. Y su intersección, que siempre existe, es un punto que se llama punto de gravedad. Centro de gravedad. Y ocurre exactamente lo que ustedes están diciendo por ahí, Belu Torres, que en las transversales de gravedad se cortan de una manera particular. Por un lado, para cualquier triángulo se va a cumplir que las transversales de gravedad se cortan en la razón 2:1. Si se dan cuenta, todas las transversales están cortadas. Todas están cortadas. ¿Y en qué proporción quedan segmentadas? En la razón 2:1. Es decir, AG es el doble de GE. O CG es el doble de GD. Siempre quedan en la razón 2:1. Aparte, se forman triángulos equivalentes, es decir, que tienen la misma área. También eso es importante. AGD es igual a GDB. Todos estos triangulitos van a tener la misma área. S con S, S con S y S con S. Se forman pares. Bueno, lo que estábamos diciendo ahí, que las transversales de gravedad se cortan en la razón 2:1. Me salté un pedazo. Y que aparte, si unimos el baricentro con los vértices del triángulo, obtenemos tres triángulos equivalentes. Si unimos el baricentro con los vértices del triángulo, obtenemos tres triángulos equivalentes. AGB va a ser igual a BGC y eso va a ser igual a CGA. Por favor, véanlo desde la guía que estamos estudiando. Profe, ¿el escaleno, todos los elementos secundarios valen diferente? No. La gracia de los elementos secundarios es que existen para todo triángulo, incluso para el escaleno, compañero. Ya, vamos. La clase de lenguaje va a ser el día miércoles igual. Ya, vamos a ejercicios para que apliquemos lo que estamos viendo, ¿ya? Pero antes de eso, tengo una pequeña información que entregarles. Una información muy valiosa. Sí, vamos a ir a un ejercicio, así que tranquilos. Bueno, no se desesperen si vamos a hacer ejercicios. Bueno, chiquillos, no sé si ustedes están pensando, si están pensando en postular, por ejemplo, a la Universidad Mayor, pero las distancias a la universidad los preocupan. Bueno, les cuento que la Mayor tiene a disposición de los alumnos un sistema de buses que les permitirá acceder de manera más cómoda y gratuita al campus, por ejemplo, ubicado en Huechuraba y también al Estadio Mayor. Esta información y otras búsquenla en umayor.cl/buses. umayor.cl/buses. Así que ya saben, la UMayor tiene buses de acercamiento para las
para los campus de Huechuraba y también para el Estadio Mayor. Así que ya lo saben. Vamos ahora a un ejercicio antes de ir al break. Voy a preparar la pizarra con el ejercicio de hoy. Tururum. De hecho, ya podríamos ir al ejercicio de desafío. Pero antes vamos a hacer un ejercicio. Ya, aquí estamos. Preguntas de la PSU del año pasado. Ups. No viene la pregunta de desafío todavía. Así que no se desesperen. Ahora sí. Ya. Dice, en la figura 6 los triángulos ABC y DF son congruentes. No hemos hablado de congruencia, pero espero que sepan lo que es. Nos dicen que AC es igual a CB y nos preguntan cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Dice que el triángulo DGF es congruente a EGF. Eso es lo mismo que eso, significa que son congruentes. Los triángulos ABC y DF pueden ser equiláteros y aparte nos dicen que DG es igual a AB partido por 2. Entonces, primero, congruencia significa una igualdad. Nos adelantamos un poco a la clase, pero la congruencia es una igualdad hasta cierto punto. No es una igualdad absoluta, sino que es una igualdad en base a ciertos criterios que uno define. Por ejemplo, decir que todos los chilenos son iguales es una congruencia, porque todos los chilenos son iguales hasta cierto punto. Por ejemplo, porque tienen la misma nacionalidad. Aquí ocurre lo mismo, son congruentes hasta cierto punto, porque no son lo mismo, sino que están en espacios diferentes. Entonces, que sean congruentes, en definitiva quiere decir que sus ángulos tienen ángulos correspondientes que miden lo mismo y que tienen lados correspondientes que miden lo mismo. Ya. Entonces, vamos viendo. Nos dicen que ABC es congruente con DEF. ABC es congruente con DF y aparte nos dicen que AC es igual a CB. Ese lado es igual a ese. Como son congruentes, yo sé que ese lado, el C, se corresponde con el F. El B se corresponde con el E. Por lo tanto, este ángulo de acá tiene que medir lo mismo que este ángulo de acá. Entonces nos preguntan, ¿DGF es congruente con EGF? Este lado y este lado también miden lo mismo. ¿DGF es congruente con EGF? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ya, todos decimos que sí. ¿Pero por qué? Porque lo dijo Ricardo, dicen. No, pues porque este triángulo, el DGF, es congruente con el otro. Porque este ángulo de acá va a ser congruente con el que está al otro lado. ¿Qué tipo de triángulo es el DEF? El DEF es un triángulo isósceles por lo menos. Por lo menos. Porque sabemos que tiene dos lados iguales, entonces ese lado y ese lado miden lo mismo. Podríamos decir que también mide beta. ¿Cierto? Y aparte es recto, este de acá. Hay algunos teoremas de congruencia que podríamos considerar. Pero uno que podríamos relacionar con las rectas auxiliares es que en un triángulo isósceles la altura que llega a la base también es la bisectriz. Esta línea de acá, que era altura,
también es bisectriz en el triángulo isósceles y en el equilátero también. Entonces este ángulo de acá mide lo mismo que este ángulo de acá. Y si se dan cuenta, los dos triángulos DGF y FGE tienen los mismos ángulos en su interior. Y aparte, tienen los mismos lados. Comparten los mismos lados. Tienen ese lado en común, el de abajo. La altura también coincide con la recta que va desde el vértice al punto medio. Entonces, esta recta coincide con todas las anteriores. Por lo tanto, como tienen los mismos lados, tienen tres lados congruentes, esto se llama el criterio LLL, sí son congruentes. Ahora, la 2. En el triángulo isósceles, la altura coincide con tres cosas. Coincide, bueno, esta recta GF es altura, es bisectriz y aparte es... ¿Qué cosa es? Es transversal de gravedad. ¿Ya? Dice, ¿los triángulos ABC y DF pueden ser equiláteros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro que pueden ser equiláteros. Porque no hay nada que lo impida. Así es simple. Así es simple. Porque sabemos que este ángulo mide alfa. ¿Ya? Sabemos que estos dos ángulos son beta. Los dos de abajo miden beta. Entonces, ¿podría ocurrir que alfa sea igual a beta? Sí, sí podría ocurrir. No hay nada que lo impida. De hecho, podría ocurrir porque, como es isósceles, también se cumple en un triángulo equilátero, que la altura coincide con la transversal de gravedad, coincide con la bisectriz. Podrían ser diferentes también, pero como nos preguntan si puede serlo, sí lo puede ser. No hay nada que lo evite, por lo menos lo que sabemos. Tienen lados congruentes, las bases son lo mismo. No hay nada que nos diga que no pueden ser. No sé si alguien opina diferente o encuentra algo que no puede ser. Y obviamente DG es la mitad de AB, porque AB mide lo mismo que DE, ¿cierto? Pero sabemos que AB o que DE mide lo mismo que 2 veces el lado de G. DE es lo mismo que 2 veces DG. Y de aquí desprendemos que DG sea igual a AB medios. Claro, aquí dice pueden, pero no da la seguridad de que sean. Por eso la 2 era cierta. Muy bien. Ya chicos, súper bien. Ahora vamos a algo que les tengo preparados. Turururum. Yo creo que todos los están esperando. Vamos inmediatamente a la pregunta desafío. Está muy buena la pregunta desafío. Así que, sin más preámbulo, la Universidad Mayor nos presenta la pregunta desafío del día de hoy. La pregunta desafío dice lo siguiente.
Dice, en el triángulo ABC de la figura 6, P y Q son puntos medios de los lados respectivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Esta es de la PSU del año pasado. Así que intenten hacerlo, por favor. No se den por vencidos. No es una pregunta imposible. De hecho, no existen las preguntas imposibles. Oh, se perdió. Ahí está. Ya, inténtenlo. Tenemos 10 minutos. A las 19:40 minutos volvemos a la clase. Volvemos a las 19:40 minutos. Los espero.
Estimados, ¿cómo les ha ido con la pregunta? ¿Está difícil? Están dados para el éxito, dicen. Notable el video. ¿Qué video? Ah, ya. Ya, ¿cómo les fue la pregunta? Bien, bien. ¿Qué alternativa creen que es la correcta? La C, dicen. Se acabó el break. Claro, a las 19:40 se acaba el break. Todos dicen que es la C. Que los triángulos QPB y PQA son siempre congruentes. Eso es falso, según ustedes. Puede ser la C. ¿Alguien que crea que otra alternativa es la incorrecta? No, solo la C. La A, algunos. Dicen que la B igual podría ser falsa. Que PQ es la mitad de AB. También podría ser falsa, claro. Pero, para responder esta pregunta, vamos a visitar nuestra guía. Pero leamos primero la pregunta. A ver, decía, era un triángulo y nos dicen que el P y Q son puntos medios de los lados respectivos. ¿Qué significa puntos medios? Que P y Q son puntos medios quiere decir que dividen a cada uno de los lados en dos partes iguales. Es decir, eso y eso miden lo mismo y ese miden lo mismo. Eso quiere decir que sean puntos medios. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? O sea, esa es la única información. ¿Cómo se llama esta recta que une dos puntos medios? Las medianas. Muy bien. Las medianas son estas rectas que unen los puntos medios. Por ejemplo, ese segmento PQ es una mediana. Son segmentos que unen los puntos medios. Y de hecho hay una característica que están repitiendo, que es lo que está ahí diciendo. Tururum, vamos a las medianas rápidamente. Las medianas tienen características muy particulares. De hecho, una de las principales es que cada segmento de mediana es paralelo al lado. Por ejemplo, ese segmento FE es paralelo a AB, el DE es paralelo a AC y el FD, esa mediana, es paralela a CB. Siempre ocurre eso, que las medianas son paralelas a ese otro lado, al lado opuesto. Y hay otra característica particular, que la medida de la mediana va a ser igual a la medida del lado, o sea, a la mitad del lado que divide ese. A ver, la medida de cada mediana es igual a la mitad del lado opuesto. Por ejemplo, esta mediana va a medir la mitad que este lado. O sea, ese lado es congruente a este lado de acá. Esa es una característica muy, muy importante de las medianas. Y aparte, se construyen triángulos equivalentes, es decir, que tienen la misma área. Ese triángulo, ese y ese. De hecho, serían congruentes porque se forman con los mismos lados. Ese lado, ese, y este otro triángulo tiene el mismo trío de lados. Por lo tanto, son congruentes. Se forman 1, 2, 3, 4 triángulos congruentes. Vamos entonces a la pregunta. Nos dicen que el triángulo ABC es equilátero. O sea, si el triángulo es equilátero, entonces va a ocurrir que QC es igual a PA. QC es igual a PA. Obviamente eso es cierto, porque si tengo un triángulo equilátero, todos los lados van a ser congruentes.
Y aparte, si tengo las medianas, o sea, si tengo esa mediana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente va a cumplirse lo que se dice. Porque todo este lado es congruente con S y es congruente con S. Pero las medianas P y Q lo que hacen es dividir en dos lados iguales. Entonces, este lado mide lo mismo que S y va a medir lo mismo que S y que S. Porque si es equilátero ocurre eso. Por lo tanto, sí va a ocurrir que PA sea igual a QC. Es cierto. Vamos a la B. La B nos dice que PQ es la mitad de AB. PQ es la mitad de AB. Y eso es cierto para cualquier mediana. El lado opuesto es el doble de la medida de la mediana, del segmento de la mediana. Por lo tanto es cierto, y esto es cierto para cualquiera. Este fue del año pasado o del antepasado, no me acuerdo de cuándo esta pregunta. Vamos con el C. El C dice los triángulos QPB y QPA son siempre congruentes. Voy a ocupar un color diferente. QPB, QPB, QPB. Este de acá. Y el QPA son siempre congruentes. ¿Y por qué no serían congruentes? Yo digo que no son congruentes, no necesariamente, porque dice que son siempre. Digo que no siempre son congruentes. ¿Por qué? De hecho, aquí ya podemos ver que no son congruentes. Claro, tienen un lado en común. Tienen el lado PQ en común. El lado PQ lo tienen en común. Ambos tienen ese lado. Pero los otros lados no miden lo mismo. De hecho, PA y QB no miden lo mismo. No necesariamente miden lo mismo. PA y QB van a medir lo mismo solamente cuando sea isósceles o equilátero. Podría ser escaleno. Entonces no siempre va a ocurrir esto. Porque tienen solamente un lado en común que es congruente. Pero este lado, el PA y el QB, no necesariamente van a ser congruentes. Solamente van a medir lo mismo cuando estemos en presencia de un triángulo isósceles de base AB o de un triángulo equilátero. Por lo tanto, esa es falsa. Y es la respuesta correcta. Pero podemos corroborarlo revisando las otras, porque recuerden que estamos estudiando para la PSU. Dice, si R, recuerden que hay un punto R acá, si R es un punto medio, entonces PQC es congruente con PQR. Vamos a poner otro color. PQC, este de acá, PQC es congruente con PQR. Bueno, si esto es considerando R como un punto medio. Y recuerden que lo que hacen estas líneas que son las medianas, estas tres que están acá al medio, lo que hacen es formar 4 triángulos congruentes. Este triángulo y este triángulo y este son congruentes porque tienen 3 lados congruentes. 3 lados correspondientes congruentes. ¿Cómo? Sí, pues. Fíjate. Ese lado es congruente con ese. Ese lado es congruente con ese. Y este lado es congruente con este. Aparte sabemos que este lado, PQ, mide lo mismo que ese de 3 rayitas. Este lado mide lo mismo que este de 2 rayitas.
Y este lado viene lo mismo que ese de una rayita. Entonces, se dan cuenta, se forman triángulos de lados 1, 2 y 3. Al unir las medianas, se forman 4 triángulos congruentes. Entonces, eso es cierto. En particular, PQC es congruente con PQR por el teorema lado-lado-lado. Tienen tres lados congruentes. 3 lados correspondientes congruentes. Y después dice que los triángulos PQC y ABC son semejantes. Eso es un contenido que no hemos tratado, pero que podemos desarrollar un poco. Los triángulos son semejantes cuando tienen la misma medida de angular, pero los lados son diferentes. Podríamos decir que los triángulos son proporcionales, pero mantienen la forma. Son proporcionales, pero mantienen la forma. Y eso sí ocurre en el caso de triángulos con las medianas. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí voy a dibujar la mediana, voy a dibujar la otra mediana y la otra mediana. Las medianas son paralelas a los lados opuestos. Entonces, se van a formar triángulos semejantes, es decir, tienen los mismos ángulos interiores, pero la medida de los lados es diferente. Por ejemplo, si este mide alfa, este es P, este es Q y este es R. Recuerden que son medianas. P, Q y R son puntos medios. Este ángulo mide beta y este ángulo mide gamma. Como PQ es paralelo a este lado de acá, como PQ es paralelo a AB, ¿qué es lo que va a pasar? Este ángulo gamma se va a repetir acá arriba. Puedo mover AB hasta arriba, hasta la mediana, y se va a formar el ángulo gamma. Y lo mismo con el ángulo beta. El ángulo beta se forma ahí arriba. Entonces el triángulo PQC tiene las mismas medidas angulares de los ángulos interiores que el ABC. La mediana siempre es paralela al lado opuesto, Felipe Tenis 17. Entonces, como los ángulos miden lo mismo, podemos decir que son semejantes. Porque aparte uno es más grande que el otro, notoriamente. Entonces, por eso la E también era cierta. En mucho contenido no pretendan que van a aprender toda la geometría en las clases online. Tienen que estudiar por su cuenta y estudien antes. Esa era la pregunta de desafío. No era compleja, pero tenía su dificultad si es que no conocíamos las líneas auxiliares de las medianas. Las características de las medianas. Esa era la pregunta de desafío. Queda poco, así que estudien, porque queda poco. Muy bien, pues. Sigamos con la clase de hoy. ¿Qué les pareció la pregunta de desafío? ¿Les gustó? ¿Se frustraron? Requieren mucha práctica, como la mayoría de las cosas en la vida. Efectivamente, requieren mucha práctica. Muy bien. Ya pues, entonces motívense. Es necesario estudiar, es necesario ejercitar, así que no esperen que les va a ir bien de la nada. Ya chicos, les tengo una información muy muy importante. Así que vamos a ir inmediatamente a la información importante que les tengo hoy día. Turum. Ahí me van a ver aparecer. ¿Me ven? Oh.
Ahí sí me ven. Chicos, ¿me ven? ¿Sí? Ya. Ya. Tengo una información que darles y presten atención. Atentos todos. Chiquillos, ¿ustedes saben que con la Universidad Mayor pueden practicar su futura carrera? Por ejemplo, si lo tuyo es el mundo del cine y de la animación digital, no puedes perderte la oportunidad de participar en los talleres prácticos gratuitos de cine y animación digital en la Universidad Mayor. Si quieren tener más información sobre esto, entonces entren a cinemayor.cl. cinemayor.cl. Así que ya lo saben, la Universidad Mayor está impartiendo estos cursos gratuitos de cine y animación digital. Tienen que inscribirse en cinemayor.cl. Una gran oportunidad para incursionar, para ver si es lo suyo, si es lo que de verdad les gusta, esto del mundo de la animación digital y el cine. ¿Estamos? Estamos. Vamos entonces. Primera clase que participa, Maki22, dice que le gustó mucho, qué bueno. Ya pues, entonces sigamos con la clase. Vamos a pasar de este ejercicio a otro ejercicio de quizá un poco más fácil, pero es de lo mismo. Turum. Ahora sí, estamos con la... ¿Lo ven? Dice, en la figura 7, PRQ es congruente con TSU, donde los vértices correspondientes son P y T, R y S, Q y U. Si el ángulo QPR mide 40 grados y el ángulo TSU mide 80 grados, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Qué significa esto? Nos dicen que estos dos triángulos son congruentes. Eso significa congruente. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tienen lados correspondientes que miden lo mismo y que tienen ángulos correspondientes que miden lo mismo. Nos dicen que los vértices correspondientes son P y T. Es decir, el ángulo que está en P mide lo mismo que lo que está en T. R y S. El ángulo de R mide lo mismo que el ángulo que está en S. Y por último, el ángulo que está en Q mide lo mismo que el ángulo que está en U. ¿Ya? Aparte nos dicen que el ángulo QPR, el que está en P, mide 40 grados. QPR mide 40 grados. Si este mide 40 grados, entonces el ángulo que está en T también debe medir 40 grados. Y aparte el ángulo TSU mide 80 grados. El ángulo que está en S mide 80 grados. Por lo tanto, el ángulo que está en R también mide 80 grados. Ups, 80 grados. Ya. Ahí sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El ángulo TUS mide 60 grados. ¿Cuál es el ángulo TUS? Este. ¿Es correcto o no? Si ese mide 80 y este mide 40, ¿cuánto le falta? Sí, pues mide 60. Porque la suma de 80 más 40 más 60 es 180. 80 más 40 más 60 es 180. Entonces, TUS mide 60 grados. Correcto. Muy bien.
Nos dicen que el triángulo STU es escaleno. ¿STU es escaleno? Sí, ¿qué significa que era escaleno? Se me olvidó. ¿Qué es escaleno? Que todo es distinto, porque todos sus lados y todos sus ángulos son diferentes. Muy bien. Y ahora nos dicen que el segmento PQ es menor que el segmento TU. Este también mide 60 grados. PQ es menor que TU. ¿Correcto o falso? PQ es este de acá. PQ se opone al ángulo de 80 grados. PQ se opone al ángulo de 80 grados. Y TU se opone al ángulo de 80 grados también. Entonces, ¿será que PQ es mayor, o sea, es menor que TU? No. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué son iguales? Porque son congruentes. Muy bien, Jorge, rock and roll. Porque son congruentes. ¿Qué son congruentes? Los triángulos son congruentes. Y si los triángulos PRQ y TSU son congruentes, quiere decir que los lados correspondientes son congruentes. Es decir, los lados que se oponen a los mismos ángulos miden lo mismo. Este lado mide lo mismo que este porque se opone al mismo ángulo, porque son congruentes. Este de acá mide lo mismo que el que se opone a 40, que es. Y este de acá mide lo mismo que ese, porque se opone al de 60. Porque son congruentes. Si dijera que son semejantes, podría ocurrir que PQ es menor a TU. Podría ser. Pero no son semejantes, son congruentes. Son congruentes. Se oponen al mismo ángulo, pero aparte de eso, los triángulos son congruentes. Por lo tanto, esto es falso. Falso. Solo 1 y 2 es la respuesta correcta. Pero si no fueran congruentes, por el simple hecho de estar opuestos al mismo ángulo, me pregunta mtest1234. Dice, profe, ¿pero qué pasa si no son congruentes? Si no son congruentes y llegamos a estas conclusiones de que los ángulos miden lo mismo, o sea, los tríos de ángulos interiores miden lo mismo, podrían ser tanto como congruentes como semejantes. Y habría que conocer si existe alguna relación entre los lados. Eso es lo único que los diferenciaría. Si los ángulos son interiores, son iguales, o sea, el trío de ángulos de un triángulo es igual al trío de ángulos del otro triángulo, podría ser congruente o semejante. Y ahí habría que verificar cuál es la relación que existe entre los lados correspondientes entre los triángulos. Si la razón, o sea, la división entre los lados es 1, quiere decir que los triángulos son congruentes. Que tengan 3 ángulos iguales, ¿significa que son semejantes, profe? Sí, Felipe Tenis 17. De hecho, podríamos entender que la congruencia es un caso particular de semejanza. Donde la semejanza es 1. O sea, la razón entre los lados es 1. ¿Ya? Chicos, son las 8:04. La clase ha sido muy entretenida, pero ya tenemos que cerrar la clase. Yo les agradezco porque son muchos los que nos están viendo y son muchos los que se han mantenido en la sintonía, siendo que hoy día es un número especial. O sea, la clase se hizo en un horario, en un día diferente.
Recuerden que las clases son de 6:30 a 8. Mañana no hay clases de matemática, pero el miércoles sí hay clases de lenguaje. Estén atentos al fanpage de Puntaje Nacional porque podemos dar información sobre clases experimentales de ciencia, o sea, clases de prueba, antes de comenzar las clases oficiales. ¿Ya? Así que, por favor, presten atención al fanpage porque les podemos dar información sobre clases sorpresa, clases de prueba. Las clases desde septiembre de matemáticas van a ser los días martes y jueves y las de lenguaje son los lunes y miércoles. ¿Ya? Estén atentos entonces a la información que les vamos a dar en el fanpage de Puntaje Nacional, también en el Twitter. Ahí les vamos a dar toda la información. Y obviamente entren a la página y ahí van a tener la información correspondiente sobre las nuevas clases online. Ya chicos, me despido. Que estén muy bien. Que tengan buena noche, descansen y también estudien. Chao, chao.